¿Te has preguntado alguna vez cómo surge el flamenco? Te pongo en situación. Tras la reconquista de España por parte de los reyes católicos y, sobre todo, del último bastión musulmán que quedaba en España, que era el Reino de Granada, los musulmanes que habitaban en la península ibérica tuvieron que renegar de su religión, de su idioma, de su vestidura, es decir, de su cultura, para poder quedarse en España. Y a estas criaturas los llamaron moriscos. Pero más tarde, en el siglo XVII, Felipe III ordenó la expulsión definitiva de los moriscos, independientemente de que con anterioridad hubiesen aceptado la cultura impuesta. Muchos se fueron a África, a los países árabes. Incluso algunos de ellos perdieron la vida en el mar. Otros, sin embargo, se quedaron en España porque con el paso de las generaciones ya pasaban por castellanos antiguos. Y otros no querían abandonar el país. ¿Y a quién se unían? Pues a esa banda de gitanos que iban errabundos por el mundo y los acogieron. De ese mestizaje cultural entre el morisco y el gitano nace el primer atisbo de lo que con posterioridad se conocerá como flamenco. Hay varias teorías que hablan sobre la procedencia etimológica de la palabra flamenco. La más aceptada a día de hoy es aquella teoría que defiende que la palabra flamenco deriva de la conjunción de dos palabras en árabe, felah, que significa campesino, y menkuf o mengú, que significa desposeído. Pero no se trata de una desposesión material de las cosas. Hemos comentado con anterioridad que el morisco, para poder quedarse en España, tuvo que abandonar su religión, tuvo que abandonar su lengua, su cultura en definitiva, para poder quedarse en España. Se le desposeyó de lo que verdaderamente era. Por tanto, no hablamos de una desposesión material, sino de una desposesión del ser, de lo que uno verdaderamente era. De menkuf o mengú proviene la palabra mindundi, que significa que no tiene nada, con esa afección negativa o que no es nadie. Ese señor, esa señora es un mindundi o es una mindundi. Lo mismo pasó con ellos. Como podéis ver, el nacimiento del flamenco es tragicidad pura. Nace de la unión de dos pueblos, uno, un pueblo expulsado como es el morisco, y otro, el pueblo gitano, un pueblo que se vio vagando por el mundo entero porque no lo querían en ningún sitio. Así que ese es el caldo de cultivo de este arte. Pero no solamente estas dos culturas fueron las que intervinieron para la conformación del flamenco en sí. Vamos a ver qué otras culturas aportan su granito de arena al nacimiento de este arte que tanto queremos. A la base melódica e interpretativa que el pueblo gitano y que el pueblo árabe dieron al flamenco, hay que añadir la aportación cultural de dos pueblos más, el pueblo castellano y el pueblo judío. La aportación del pueblo castellano fue nada más y nada menos que el hecho del propio idioma. Lo que primero se canta como flamenco en sí fueron los textos del romancero medieval español. Es decir, los flamencos cantamos en castellano y no en otro idioma por esa propia aportación del pueblo castellano. Eso por una parte. Y del pueblo judío sefardí podemos decir que aportaron música e incluso alguna variante del flamenco como es la propia petenera judía, la petenera sefardí, la cual está basada en unos textos y en unas melodías pertenecientes al Kol Nidrei, que es una música religiosa típica de este pueblo con esas señas de identidad cultural propias que ellos tienen. Como podéis comprobar, el flamenco es una música que pertenece a todo el mundo, es una música que acoge a toda aquella persona que se acerca a él
y lo cultiva desde el respeto, lo escucha y lo defiende. Así que desde aquí animo a todo el mundo a que contribuya a la difusión de esta música, de este arte que nos pertenece a todo el mundo, como podéis comprobar. Así que nada, que larga vida al flamenco y que un saludo para todos. Espero que os haya gustado este vídeo. Un saludo.